Muy buenos días con todas, con todos, con todes. Bienvenidos a una nueva sesión de los martes de coyuntura que organiza Desco todas las semanas. Hoy, martes 3 de febrero del 2026, tenemos con nosotros a Fernando Tuesta, quien nos va a comentar sobre las elecciones próximas que tendremos en el país. Hay muchos temas que se podrían abordar relacionados a las elecciones que vamos a tener en el país. Con Fernando hemos conversado, le hemos planteado tres temas. Él puede obviamente comentar muchos más, pero el primero que queríamos que él nos comente es esta dificultad del voto. Más allá de que no sabemos ninguno de todos nosotros, creo, todavía bien cómo votar, pero lo que queremos ver es qué implicará eso en el resultado final, ¿no? El Mm. margen de votos que van a eliminarse, cómo va a afectar eso los resultados. Después queríamos que nos comparta un poco su mirada sobre el tema con tantos candidatos que tenemos, la fragmentación que hay y que la votación se va a concentrar beneficiando seguramente a algunos pocos candidatos, va a dejar por fuera a muchos candidatos en los territorios que no van a pasar la valla por más de que obtengan una cantidad considerable de votación. Y también queríamos que nos haga una reflexión sobre las encuestas, porque notamos mucha diferencia entre las encuestas, ¿no? Entre el IEP, Apoyo, todas las encuestadoras. Hay algunas que hasta dan unas diferencias de 4 puntos y eso nos parece que en esta situación es demasiado, ¿no? Entonces, queremos saber si ese error estadístico podría estar siendo manejado por las encuestadoras y obviamente Fernando puede comentarnos muchos más temas. Le agradecemos que se dé el tiempo para acompañarnos, para estar con nosotros esta mañana. Fernando es doctor en Ciencias Sociales de la Universidad Mayor de San Marcos. También es magíster y licenciado en Sociología por la Pontificia Universidad Católica del Perú y ha realizado estudios de doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Heidelberg en Alemania. Actualmente es profesor principal en la PUC, en la especialidad también de Ciencia Política. Él ha enseñado en distintas universidades. Recordemos que fue jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales de la OMPE y también director del Instituto de Opinión Pública de la PUC, ¿no? Él actualmente tiene una columna de opinión en Perú 21. Muchísimas gracias, Fernando, nuevamente. Te dejo en el uso de la palabra por unos 30, 40 minutos. Muchas gracias, Molvina. Agradecido por la invitación en esta conversación que los martes tiene Desco, mi primera casa además, y estar en contacto con buenos amigos y amigas. Bueno, efectivamente hay muchos temas de los que uno puede hablar sobre esta próxima elección. Y claro, ahora hay no solamente es una elección en donde uno eh, va a tratar de decidir por qué candidato hay que votar, sino la preocupación acerca de cómo votar, que creo que es la preocupación frecuente. Eh, Quiero mostrarles, bueno, este es el producto de una serie de decisiones del Congreso de la República. Bueno, el Congreso y... Perdón, un ratito, voy a silenciar esto. Eh, los políticos se han defendido ante esto, señalando que en realidad este es el resultado de la reforma política, es el resultado del vizcarrismo,
particularmente yo soy responsable para muchos del desastre que vive el país, pero en realidad esto es el resultado de cuatro decisiones. Am, en primer lugar, eh, tenemos inscritos en el Jurado Nacional de Elecciones 55 partidos políticos, de los cuales estaban habilitados 43. Si descontamos Acción Popular, que fue excluida, hay 42. De ese total, se constituyeron tres alianzas, se han constituido tres alianzas, y por lo tanto tenemos tres alianzas y 35 partidos que postulan de manera individual. Estos 38, que van a haber 38 filas en la cédula, en realidad es eh, el resultado de la eliminación de las PASO. Las PASO tenían como una de sus cuatro funciones la función reductiva. Y esto quiere decir que quienes no pasaban las primarias en un porcentaje de 1,5 quedaban fuera de carrera. Eh, Sin embargo, esto no sucedió. Y no sucedió porque no solamente se elimina las PASO, sino porque en las normas que modificó el Congreso permitía la falsificación de fichas, como antes se permitía la falsificación de firmas. Y digo permitía porque un partido entrega 25.000 fichas de inscripción de militantes y le dice, mira, tienes 15 buenas y 10 malas, puedes subsanar. Al decir puede subsanar, quiere decir que ha encontrado 10 malas y no hay sanción. No hay sanción. Y entonces el partido podía seguir entregando, claro, hasta la fecha límite de el cierre de la inscripción, y se han inscrito pues 43 partidos. Esto ha multiplicado evidentemente la oferta. Ustedes pueden ver el listado de los 38, perdón, 43, y seguramente se sorprenderán a ver varios nombres de organizaciones, partidos, candidatos presidenciales que desconocen. Yo también, al igual que ustedes. Esto ha hecho que la boleta o cédula, como le llaman en el Perú, sea la más larga de la historia. Pero suele decirse que es un problema porque es larga. El problema no es solo porque es larga, sino también porque es ancha. Y es la más ancha de la historia. ¿Y por qué es tan ancha? Porque, claro, se le ha agregado senadores, pero la decisión del Congreso ha hecho que exista dos maneras de acceder al Senado. Y por lo tanto, se han constituido dos columnas que es ya y va a ser más una enorme confusión a la hora de votar. Tenemos diputados y tenemos algo que muchos critican y el Parlamento no hizo nada: mantener la forma de elección directa del Parlamento andino. Acá tranquilamente pudo haber habido una columna menos. Pero además, la cuarta decisión importante del Congreso fue restituir el voto preferencial, motivo por el cual tenemos 7 votos preferenciales. En consecuencia, si uno quiere votar plenamente por todas las posibilidades que da esta elección, de, donde hay 5 elecciones simultáneas, tendría que marcar 5 símbolos y 7 votos preferenciales, con lo que resulta que tendrían uno que marcar 12 veces. 12 veces. Eh, Esto resulta obviamente altamente complejo. Si a alguno de ustedes ya les es difícil entender
esta cédula o cómo votar, ahora le voy a explicar algunas consecuencias. Hoy, imaginarán ustedes el ciudadano de a pie. La ley sostiene que uno tiene un minuto para estar en la cámara secreta. Va a ser difícil que eso se cumpla, pero igual la gente se sentirá presionada. Lo primero, siendo tan larga la cédula, siendo tan ancha, acá va a haber un sorteo que será el 13 de febrero, que es la tinca electoral. ¿Y por qué es la tinca electoral? Quien salga elegido con el número uno, que va a estar en la fila primera, va a tener una enorme ventaja, sobre todo para hacer propaganda. El que le toque después el puesto 22 va a ser, imaginarán ustedes, difícil. Le voy aconsejando que lleven, sobre todo aquellos que estamos en cierta edad, una lupa, porque por más que estos cuadraditos van a ser un poco más grandes, 44 centímetros por 42 de ancho, siempre va a ser algo complejo. Peor aún si van a querer cruzar el voto. Pero el sorteo va a ser así. Primero se va a sortear los bloques. ¿Cuáles son los bloques? Los bloques de alianzas y los bloques de partidos. ¿Cuántas alianzas hay? Tan solo tres. Si las alianzas en el sorteo de 1-2 queda primero, ocuparán los tres primeros lugares. Y los partidos los subsiguientes. Al revés, obviamente, si salen los partidos, empezarán los partidos y los tres últimos las alianzas. Y luego viene el sorteo dentro de cada bloque. Entonces, si un partido primero sale elegido los partidos en el primer lugar y a su vez sale con el número uno, imaginarán ustedes la ventaja comparativa que tiene. Bueno, pues para elegir presidente de la República, como ustedes ya lo han hecho, marcan una aspa, una cruz dentro de cualquiera de los dos cuadrados, sea en la foto o en el símbolo. Como son elecciones simultáneas, y esto es muy importante, una elección no implica la otra en términos de resultado. Me refiero a que cualquier cosa que marquen ustedes acá, incluido dejar en blanco, incluido anular su voto, no tiene implicancias en el resultado de las otras columnas. Y como bien saben, para ser elegido presidente se requiere la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno. Luego viene, y así lo ha diseñado la OMPE, las dos columnas del Senado. Y acá va a venir la gran confusión. La primera es que, como bien saben, el Senado está compuesto por 60 miembros, 30 de los cuales están, eh, van a ser votados a través de listas únicas o circunscripción única o distrito único. Es decir, los partidos han presentado listas de 30 y sea en Lima, sea en Tumbes, Ucayali, votarán de esa lista de 30. Varios de nosotros hemos votado por circunscripción único. Para empezar, de la Asamblea Constituyente del año 79, los senados que hubo el 80, 85, 90, el CC del año 92, el, el Parlamento del 95 y 2000 se votó por distrito único. Pero a la vez va a poder elegir dos votos preferenciales. Acá va a haber una ventaja, obviamente, para las circunscripciones que tienen más votos. Vale decir Lima. Si Lima concentra eh, casi el tercio de la votación, aquellos que hagan campaña a nivel nacional o más en Lima o tienen su votante en Lima, va a tener una posibilidad mayor. Yo creo que varias circunscripciones se van a quedar, no digamos sin representante, porque el representante no nace por circunscripción, pero indudablemente facilita que se tenga representantes en el Senado por esta vía. La segunda vía
es a través de circunscripciones uninominales. Vale decir, va a haber una cédula distinta para cada circunscripción. Por ejemplo, en Amazonas y en todas las regiones se elegirá uno, un solo escaño. El partido, sin embargo, va a postular dos y va a postular dos por paridad y alternancia. Como hay voto preferencial, votará por el uno, por el 2, según corresponda y desee. El que tiene más votos, simplemente por mayoría relativa, se lleva el escaño. En el caso de Lima, sin embargo, hay cuatro, de los que a los anteriores se les suma, van a dar un total de 30, que sumados a estos 30 serán 60. 60. Pero, ¿quiénes ingresan al Parlamento? Ingresan al Parlamento sin considerar ningún porcentaje, cualquiera sea el porcentaje de presidente, cosa que es muy recurrente escuchar de manera errada cuando dice no pasarán la valla al ver una intención de voto presidencial que no tiene nada que ver. El ingreso al Parlamento está dado por el 5% de los votos válidos. Votos válidos son los que votan la suma de los votos que hay de todos los partidos sin considerar nulos y blancos. Dice 5%, y y haber conseguido el 5% de los escaños. El 5% de los escaños en el Senado es 3. Entonces, si un partido, esto lo que les estoy diciendo es lo lógico, pero todavía no está resuelto. Increíble, la ley no lo resuelve y el jurado va a tener que normarlo y puede hacer cualquier cosa, como ha hecho algunas otras. Pero lo lógico sería que la suma de los votos para el Senado dan un universo y de ahí sacar el 5%, de la misma manera que sumar los que sacas acá y los que sacas acá, para conseguir al menos 3. En realidad, eh, esta forma de ingreso al Senado es el umbral más exigente de la historia. Y la historia, claro, no es tan antigua porque es a partir del 2006 que hay umbral. Pero antes había un umbral que era o cumplías una condición o cumplías la otra. Ahora tienes que cumplir las dos condiciones. 5% de los votos, 5% de los escaños. Una vez que se da el resultado final, esto lo hace pues el programa de la OMP en microsegundos, y entonces dice, partido A sacó 6%, consiguió 4 senadores, ingresa al Parlamento, ingresa al Senado, perdón. Pero si saca 6% de votos y consigue 2 senadores, no ingresa. Si saca 4,99 votos y saca 5 senadores, no ingresa. Tiene que cumplir las dos condiciones. Es por eso que, repito, las normas actuales son enormemente excluyentes o tienen, si quieren, por este lado, tienen una capacidad reductiva muy alta, muy alta. Cosa que, por cierto, los partidos que están en el Congreso lo saben, los partidos que se inscribieron después, he conversado con varios a lo largo de estos meses, ni idea tenían, ni idea. Luego se pasa a la Cámara de Diputados, donde la cosa es igual. Va a haber una cédula para Lima, en donde vamos a tener que escoger entre 32 escaños que le toca a Lima y 2 votos preferenciales. Un ratito para este lado para que vean la confusión. No sé si ustedes ya han escuchado que dice, vota por el número uno marcando tal símbolo en el Senado Nacional. No existe Senado Nacional. Existe un solo Senado. No existe Senado regional ni Senado nacional. En algunos países sí los hay. Acá no hay. Hay un solo Senado
y dos formas de acceso. Pero el tema es que esa persona que dice vota por mi símbolo, que es el número uno, resulta que en Lima va a haber otro de su mismo partido que dirá, marca tal símbolo y marca también el número uno, porque digamos le tocó el número uno. Va a haber una confusión, pues van a decir, bueno, los dos tienen el número uno. Bueno, eso es parte de la gracia del Parlamento por haber creado dos formas distintas de ingreso al Parlamento. Esto bajo la idea que los senadores que están en distrito único son algo así como los senadores romanos, ¿no? Los grandes, y que no tienen una circunscripción, sino tienen una capacidad enorme de ser, por su experiencia, enormes senadores, ¿no? Y no por circunscripción uninominal, ¿no? Vale decir que representaría o saldría de una circunscripción pequeña. Bueno, es la gracia del Congreso. En diputados tenemos esto. Y bueno, el Parlamento andino, no sé si está Beto por ahí, que ha sido parlamentario andino, donde la gente no sabe para qué sirve, y como todos sabemos, sus decisiones no son vinculantes. Yo lo que creo es que ante esta confusión, lo que va a ocurrir es que la gente se va a encontrar, algunos quizá no tan sorprendidos, pero una cosa es verla así, otra cosa es ver el sabanón, y luego buscar dónde está el partido que quiere. Va a empezar a votar como siempre de izquierda a derecha, pero creo que conforme vaya avanzando, va a dejar en blanco o va a anular o va a dejar en blanco. Ese es un primer efecto que va a ocurrir. Yo he estado en países donde hay elecciones simultáneas y la gente hace exactamente lo mismo. Y seguramente en el Parlamento andino va a haber una cantidad enorme de nulos y blancos. Y los que ingresen van a ingresar con muy poca votación. Podría ocurrir en el extremo que si es que hay dos terceras partes de nulos y blancos acá, se anule la elección del Parlamento andino. Lo veo difícil, pero es el más próximo donde pudiera ocurrir eso. Eh, bueno, este es entonces la gracia del Parlamento, cuyo resultado es este sabanón, y que va a tener otro efecto que puede ocurrir y que los partidos van a comenzar a usar. Ante la confusión, no cruces tu voto, van a decir. Vota los cinco símbolos, qué sé yo, del arbolito, el casco, bueno, acá ya no hay lámpara, pero de manera directa. Le dirán al elector, no te confundas, entonces vota en línea. Eh, Imaginen ustedes a la OMPE cuando empiece a sacar sus spots para enseñar cómo votar. Es un spot que no debe tener más de 30 segundos. Es casi un imposible. En realidad, creo que hay que hacer un esfuerzo enorme de todos por enseñar a votar. O sea, estamos en el nivel básico. Ya no discutir, creo, propuestas ni nada, sino cómo votar. De nada sirve que la gente entienda, vea, siga los debates, propuestas, si el último va a votar mal. Si el último va a votar mal. Va a haber una cantidad enorme de votos nulos, pero la nulidad de una columna no afecta a la nulidad a otra, salvo que ustedes quieran anular todo, viciar, digamos, de manera transversal. Esto es, esto debió ser la cédula. Esto debió ser la cédula. 12 partidos, gracias a las PASO, sin voto preferencial, sin parlamento andino, una sola columna de senadores. Enormemente sencillo. Esto debió ser. Bueno, esto no va a ser. Ese es el tema. Vamos a tener eso. Pero voy a lo segundo que me han pedido. A ver, disculpen un ratito. Este va a ser el efecto. Miren ustedes,
He hecho eh, unas simulaciones desde el 2001. Estos son los resultados de las listas parlamentarias. El 2001 se presentaron 13, el 2006 24, el 2011 12, el 2000, perdón, 11 12, sí, listas, 11 el 2016, 20 el 2021 y ahora hay 43 que se reducen a 38. Este es amarillo. Pero de esos, ¿cuáles ingresaron? El azul. De 13 ingresaron 11 el 2001. No había umbral. El 2006 se incorporó el umbral. De 24 se redujo a 7. El 2011 de 12 a 7. El 16 de 11 a 6. El 21 de 20 a 10. Y bueno, vamos a ver ahora. ¿Y el rojo qué es el rojo? El rojo es consecuencia de una simulación que hice a partir de las normas que le he indicado con los resultados de aquella época. ¿Qué hubiera pasado si se incorporaba la regla de ahora en los resultados de ayer? Y en todas las elecciones no ingresaba más de 5. Y mi proyección es que no ingresen sino alrededor de 6, no más de 6, a no ser que exista un vuelco enorme en las preferencias de acá al 12. Como van las cosas, como va el fraccionamiento del número de listas, en realidad estamos delante de ah, de una elección donde va a haber una masacre, donde va a haber una masacre. De los 43 partidos van a ser eliminados 37. Esto es lo que denominé por ahí en un artículo la ironía histórica, porque la mayoría de peruanos rechaza al Parlamento y rechaza a los partidos que están en el Parlamento, que son 10. Obviamente de esos 10 no todos controlan, pero digamos hay un rechazo genérico, generalizado, perdón, hacia los partidos del Parlamento. Lo que ha ocurrido ahora es una mayor oferta. Entonces, los partidos que debían inscribirse tenían el propósito de ser alternativa a estos partidos que están en el Congreso. Pero ¿qué ha ocurrido con estos partidos? No solamente no saben sobre las normas y las reglas que van a jugar y que los van a decapitar, sino ha habido una enorme irresponsabilidad. ¿Cómo es posible que todos quieran ser cabezas de ratón? Ustedes deben haber visto las listas en donde han encontrado muy buenas personas, algunos políticos y otros que quieren ingresar al Parlamento, dispersos en listas. La irresponsabilidad es enorme. En Argentina habían 55 partidos inscritos. 55. ¿Pero qué pasó? Se unieron en 5 alianzas. 5 alianzas. El debate fue mucho más claro. Uno ganó Milei, pero todos sabían quién era quién. Hoy día eso es imposible. ¿Cuál va a ser el resultado? Que van a descabezar a todos. Y todos aquellos buenos candidatos que los hay en muchas listas no van a ingresar. ¿Quiénes tienen posibilidades de ingresar? Los partidos que están en el Congreso, por dos razones. Uno, porque el candidato, el símbolo, el nombre del partido, la marca en general, el color es conocido. La gente no vota por una persona a quien no conoce. Lo segundo, todos los partidos que creen que van a salir disparados como una centella gracias a que se consideran outsider, etcétera, no se dan cuenta que además no hay una asociación fuerte
entre sus pequeños números y el rostro o la figura de él con su partido, con el símbolo de su partido. Eso requiere tiempo. La franja electoral recién va a comenzar a operar a mediados de febrero y allí tienen una ventaja los partidos que están en el Congreso. En la distribución del tiempo, más tienen los partidos que están en el Congreso. Y en tercer lugar, tienen más recursos. Renovación Popular, Alianza para el Progreso, Podemos, Fuerza Popular, más o menos en ese orden, más o menos, hacen campaña del 2024. Yo encontré a López Aliaga en Iquitos en octubre del 24. Estaba lleno de pintas, inaugurando locales, todo el tiempo. En cambio, en los partidos nuevos, ante la escasez de recursos, lo que hacen es tratar de recién usarlos al final de la campaña. Con esto no quiero decir que solamente van a ingresar los partidos que están en Congreso, pero que tienen mayores ventajas, las tienen, las tienen. Y como el resto son cabezas de ratón, entonces la gente se dispersará también su voto y lo que va a ocurrir es que vamos a tener eh, seis, cinco partidos en diputados, cinco o seis en senadores, y el resto, los que ganaron escaños, no van a ingresar. Entonces se hace una nueva distribución entre los partidos que superaron el umbral. Y entonces puede ocurrir que con un porcentaje nacional poco, estos partidos van a conseguir un porcentaje de umbrales muy alto. Y podemos repetir la historia del cual todavía somos parte, de hace un ciclo, una década de esta inestabilidad política. De la misma manera, supongamos que por ahí salga disparado o las preferencias se comiencen a acumular alrededor de uno o dos. Yo lo veo muy difícil que aquella consigna de eh, en contra de los partidos que están en el Congreso lleve a desplazarlos del Congreso y sí tengan ellos una posibilidad alta de seguir participando, obviamente, en este Congreso. Y entonces, quiero que vayamos a las encuestas. Perdón, la primera. Perdón, esta se me está pasando. Esta es la del IEP. Esta es la del IEP, la última del IEP. Perdón. Primero, esta es la de Ipsos. Las, la número 2 de Ipsos se saca dos al mes. Como verán, desde hace un año, el que ha crecido es López Aliaga, aun cuando desde agosto mantiene más o menos ese porcentaje. La que ha bajado es Keiko Fujimori, pero también a partir de agosto más o menos es el mismo porcentaje. En el caso de Carlos Álvarez, igual a partir de agosto más o menos estancado. El que subió y bajó es Mario Vizcarra. Eh, con Vizcarra la posibilidad hubiera sido distinta y al inicio Mario Vizcarra logró mantener algo de esa intención de voto, pero luego ocurrió el tema de Vizcarra fue condenado, Martín, y Mario inicialmente se le excluyó, luego volvió a la campaña, pero ha perdido esa posibilidad de revertir esta tendencia
en la que está en caída ya varios meses. Ustedes saben que eh, Mario Vizcarra pues tiene la particularidad de no tener la experiencia pues ninguna de su hermano. La diferencia es pues muy grande, ¿no? Probablemente esté cayendo. Y claro, quien está sí creciendo es Alfonso López Chao. Vamos a ver. Esta es la última encuesta de Datum. Esta es la última encuesta de Datum. Acá dos cosas importantes para poder conversar. Más o menos todas las encuestas dan el siguiente orden, digo más o menos. Eh, si se dan cuenta, entre López Aliaga, Fujimori, Álvarez, Álvaro López Chao, bueno, Mario Vizcarra por la confusión, pero Forza, Itacuña, Lescano, Luna, Belmont, hasta allí, la mayoría son personajes conocidos, sea en la política o fuera de ella. Es decir, y cuando se hace esta encuesta, por eso es que el porcentaje todavía sigue siendo alto del no sabe, no opina. Rafael López Aliaga tiene una alta probabilidad de pasar a la segunda vuelta. Sin embargo, para la campaña que está haciendo es todavía muy poco. Pero ustedes saben que el muy poco tampoco es un problema extremo, porque Pedro Castillo pasó a la segunda vuelta con 19% y Keiko Fujimori pasó con el 13%. Sumados eran un tercio, es decir, dos tercios no votaron por ellos. Esto probablemente se va a repetir. ¿Quiénes? Bueno, eh, yo creo que uno de los dos puede pasar, de los que están arriba. Porque además, si ustedes porcentualizan, ya fuera nulos y blancos, esto crece, pues, porque se porcentualiza con los votos válidos. Pero ¿qué tenemos acá? Un estancamiento de Rafael López Aliaga, porque Rafael López Aliaga es uno de los personajes junto con Keiko y Acuña de los más conocidos. Cuando se hace la encuesta y se pregunta si conoce, son los más conocidos. Es muy poco lo que está rescatando, repito, por ser de los más conocidos. Y lo que puede ocurrir es que si es que no crece, podría, no digo que necesariamente, el desgaste comienza a erosionarlo, porque es un personaje que, como ustedes saben, en realidad dispara para todos. En segundo lugar, sus propuestas son realmente hilarantes y puede comenzar a erosionar su voto. Eh, lo segundo es clarísimo, ¿no? La inclinación del voto de los hombres sobre las mujeres es casi el doble y la hiperconcentración en Lima y Callao. He porcentualizado en otro cuadro, para López Aliaga, Lima representa el 55% de su intención de voto y Lima representa poco menos del tercio. Sin embargo, ha logrado tener, según Datum, la mejor intención de voto hasta ahora en el sur, cosa que no es poca cosa. Eh, y en casi todos los segmentos, salvo el oriente, que tiene un porcentaje de electores bajo, lo tiene Mario Vizcarra. A nivel urbano, ustedes han visto que es el mayor, ¿no? Que rural. La distancia, pues, es enorme. Acá un punto en contra también de Rafael López Aliaga. Ustedes saben que ningún alcalde de Lima electo ha sido presidente electo. Ninguno. Todos lo han intentado. Y es que ahí creo que está también su talón de Aquiles. Si hacen una contracampaña contra él, y de hecho fuera de Lima esto será así, lo verán muy limeño, muy pituco además.
¿no? Acá no estoy colocando por ni grupos etarios ni nivel socioeconómico. Muy limeño y eso puede ser su gran limitación. En el caso de Keiko, la ventaja de ella es esto, lo que tanto se ha hablado, de este voto duro fujimorista que no va a decrecer, se va a mantener y a ella le conviene que solo uno lo supere, evidentemente, para pasar a la segunda vuelta. Eh, Carlos Álvarez eh, está allí porque es conocido, pero su nivel de atracción de votos no va más allá de lo que inicialmente se esperaba. El que ha crecido es Alfonso López Chao. Eh, la inauguración, digamos, de su campaña en Puno ha sido exitosa. Probablemente lo que puede ocurrir es que conforme se acerque el 12 de abril, y si él mantiene este nivel de expectativa, muchos que pensaban votar de manera dispersa por partidos que no van a entrar, que estarán en el grupo de los otros, probablemente viren hacia él. El tema de Alfonso López Chao es su lista parlamentaria. Su partido, Ahora Nación, es nada conocido y probablemente la gente pueda cruzar ahí el voto. Y si un presidente con una bancada pequeña es sumamente peligroso, caso Kuczynski. El caso de George Forsyth, ¿por qué puede llamar la atención? Aparte que es conocido, es por Somos Perú. Somos Perú es una marca muy importante, sobre todo fuera de Lima. Le va a ir mejor, igual que Alianza para el Progreso, en las elecciones regionales y municipales. Acuña eh, siempre estaba ahí, Acuña no se ha movido y espera en realidad eh, lograr una bancada importante para seguir siendo parte del grupo que negocia. Johnny Lescano es conocido por él, pero Cooperación Popular no lo conoce nadie. Y Ricardo Belmont, bueno, es un reciclado que difícilmente va a crecer. Las expectativas que se hizo un sector de la derecha, incluso liberal por Carlos Spa, se ha diluido, ¿no? Y no aparecen otros que algunos les daban posibilidades, por lo menos hasta ahora. ¿Por qué las encuestas difieren un poco unas de otras? Por ejemplo, esta que es la del IEP, la última. Ipsos saca que es 10%, el IEP 14%, casi 15%, para Rafael López Aliaga. La diferencia está acá. Los otros son más o menos igual. El margen de error explica en parte, pero otro tema que lo explica y que muchas veces no se lee es el día en que se hace la encuesta. No se toma en cuenta la fecha del fin del trabajo de campo y se compara dos encuestas cuando entre una y otra hay no el momento de la publicación, sino en el momento de el trabajo de campo. Eh, lo otro es que, claro, estamos delante todavía de un porcentaje muy alto, ya se ha dicho innumerables veces, del no sabe ninguno blanco y donde probablemente van a comenzar a distribuirse conforme llegamos al 12 de abril y allí, y yo creo, sobre todo marzo, en que la cosa se va a aclarar algo. Finalmente, en relación a lo de las encuestas, yo personalmente me guío más por las de Ipsos,
Mucha gente ha criticado a Ipsos. Yo critico algunas preguntas que está haciendo, pero en intención de voto, Ipsos ha sido siempre la mejor. Ipsos tiene el mejor récord de conteo rápido y tiene una experiencia enorme, pero además porque Ipsos es una empresa internacional, se juega mucho su prestigio. Eh, Ahora trabaja con Perú 21, bueno, por la relación con Cecilia Valenzuela, eh, y también Cuarto Poder sacan ellos, ¿no? Hay que tener en cuenta lo siguiente, una encuesta cuesta y no poco. Una encuesta cuesta de 1.200, más o menos unos $12.000, más o menos $12.000. Y es por eso que eh, combinan siempre medios para poder pagar, ¿no? Datum tiene un contrato con el comercio y con el Grupo de América. A la salida de Ipsos contratan a Datum. Datum ha mejorado con Urpi Torrado, pero digamos no tiene el grupo profesional que tiene Ipsos. Tiene también una serie de preguntas, algunas mm, no bien elaboradas. Y bueno, y el IEP, conocemos el IEP, la seriedad del IEP, estuvo haciendo encuestas telefónicas, entiendo ahora, por el número de entrevistados, no me he percatado ahorita, 1211 de repente es presencial, tiene un acuerdo con la República, pero imaginarán, la República no es que paga mucho, sí paga. Estas encuestas son importantes porque, bueno, detrás hay un grupo de gente muy bien formada y profesional, pero acá se repite más o menos lo que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, más que mirar exactamente los porcentajes, hay que mirar los porcentajes desagregados y ahí ya te da alguna idea. Y lo segundo, miren esto, López Aliaga tiene en jóvenes y en mayores de 50 más o menos lo mismo, pero está hiperconcentrado, claro, en nivel socioeconómico A, bueno, también, pero mucho menos en C, D y E, menos. Pero no es que en este nivel socioeconómico alguno despunte, ¿no? Bueno, yo quiero quedarme acá para conversar con ustedes y resolver algunas preguntas que quizá pueda responder. Muchísimas gracias, Fernando. Clarísimo. Vamos a tener que ir a votar contigo. Nos vamos a tener que acompañar. Entonces ahora abrimos la ronda de preguntas, comentarios. Para Fernando, pueden levantar la mano, pueden avisar por el chat o pueden prender su micrófono. Armando. Sí, gracias Molvina, gracias Fernando por esta buena presentación muy didáctica. Dos preguntas. La primera es sobre esta historia del outsider o que, no, la lectura de que a veces las elecciones es como una suerte de ola, que más importante que estar siempre arriba es ver en qué momento agarras la ola y subes y llegas pues con toda a la fecha de las elecciones. Teóricamente, ¿hasta cuándo, en tu opinión, sería, digamos, la fecha de corte a partir de la cual, si ninguno de los pitufos consiguió despegar y empezar a arrancar ya, aquí no va a haber, digamos, un outsider y en realidad la pelea se definirá entre los que han estado siempre arriba, más allá de que sus porcentajes sean tan bajos, ¿no? Esa es una primera pregunta. ¿Hasta cuándo tú, en tu experiencia, es marzo, febrero, ahí comienza a arrancar? ¿En qué momento comenzó a arrancar? La gente comenzó a hablar de Fujimori o comenzó a hablar de Pedro Castillo. Esa es una primera pregunta. La segunda es, en tu lectura de lo que hemos visto de esto de las 40 y pico firmas y la incapacidad de la gente de efectivamente poder nuclearse en una alternativa que llamaremos, entre comillas, progresista democrática,
¿qué tanto ha jugado en esa suerte, digamos, de consciente o subconsciente de que, bueno, me estoy jugando la lotería y que de alguna manera hay una racionalidad? Porque dicen, mira, si desde el 90 un desconocido sin hacer alianzas se encontró la tinca y le ligó, y en los últimos 3 4 años hemos visto eso con Castillo, con Dina Boluarte o incluso hoy en día con Kerí, esa racionalidad perversa de que para qué voy a hacer alianzas si en una de esas me liga la tinca, que es la sensación que yo he tenido conversando con algunos amigos que están en las listas más inverosímiles e insistiendo de que podemos hacerla. Entonces, me gustaría un poco una reflexión para ti sobre ese tema y cómo es, digamos, es una fase, digamos, complicada de lo que está pasando en el escenario político. Gracias. Muy bien. Gracias, Armando. A ver, Armando, mira, sobre el outsider, eh, tiene, digamos, tres características, ¿no? Una persona que viene de fuera de la política, pues outsider, fuera de la política, una persona que además no tiene un partido conocido, y la tercera que se le agrega en el caso peruano con Fujimori, pero que no es un atributo, sino una circunstancia, es el crecimiento intempestivo en el último tramo, ¿no? Entonces Fujimori creció en marzo, incluso la segunda parte de marzo. Antes las encuestas se prohibían 15 días antes. Entonces, peor todavía, ese crecimiento ni siquiera se vio con claridad. En el caso de Castillo, se le ubicó ya muy poco a fines de febrero con porcentaje pequeño, pero creció en marzo. Ahora bien, esta es una ilusión óptica. No quiero decir que no existan outsiders, siempre hay outsiders. El problema es cuando un outsider se convierte en un outsider ganador, porque en todas las elecciones hay uno. Vean la lista de los 36, 38, ¿cuántos son outsiders? Creo que como 15. Ahora, ¿alguno de ellos puede ser ganador? Eh, y ahí lo ligo a la segunda parte de tu pregunta. Y digo, esto es una ilusión óptica y además es irresponsable. Muchos de probablemente personas que conocemos han labrado, hicieron su mini partido, que si la ley lo hubiera permitido y exigido, e incluido aquello de eliminar a aquellos que tenían fichas, un porcentaje 5% falsas, de los 43 se hubiera reducido probablemente a 12 partidos. Bueno, eh, muchos de ellos han pensado como tú bien dices. No importa mi mini partido, yo voy a ser el elegido, ¿no? En marzo se alinearán, aparte por los atributos que yo tengo, la gente me va a escuchar y voy a salir disparado como un cohete. Bueno, el tema es que eh, al lado de él todos están mirando al cielo de la misma manera, solo además que hay un montón, no son pues 10. La vez pasada eran 10 candidatos presidenciales. Estamos hablando de 38. Es, de mi punto de vista, y una de las lecciones más severas, es la irresponsabilidad de aquellos quienes se querían constituir como alternativa. Ustedes comiencen a leer nombres. Eh, Desde el mismo Alfonso López Chao, Jorge Nieto, desde, qué sé yo, o gente como Marisol Perestello, dirían unos, había un amplio grupo de centro, centro derecha, centro izquierda, que probablemente pudieran haber estado en una o dos listas. La propia izquierda, ¿no? La izquierda de Venceremos, Juntos y Perú Libre, fueron incapaces siquiera
de haberse constituido en una alianza. La derecha no tiene problemas porque está con fuerza en el Parlamento, por más que digan que sea fraccionado, y de hecho, claro está, si no hubiera habido, si no solo López Aliaga y no Keiko, no Williams, no SPA, probablemente estaría con porcentajes mayores. Pero el fraccionamiento en el Perú está asociado a la esperanza de ser el outsider. Eh, lo podemos ver esto en marzo recién, ahora no. Y si algo uno pudiera observar borrosamente, pero con esto quiero decir con márgenes enormes de equivocación, es López Chao. Es López Chao ahorita. Pero acuérdense que en el 2021, Forsyth fue el que encabezó las encuestas en el año 2000. Y en enero estuvo primero Lescano, en otro momento Hernando de Soto, y luego subió Pedro Castillo. Y los otros quedaron pues relegados. Forsyth quedó muy mal, Lescano quedó abajo como cuarto. Entonces, ¿hay posibilidad de un outsider ganador? Sí. ¿Necesariamente eso va a suceder? No. Esa sería mi respuesta. Olvina, quisiera yo conversar. Ya, adelante. Muy buenos días con todas y todos. De verdad, un saludo desde Sicuani, Canchis, Cusco. Y quiero agradecer esta oportunidad que me brinda una compañera de Guamán Poma compartiéndonos estos enlaces. Que poco o casi nada llega esta información tan importante en este contexto electoral. Mi nombre es Gloria Pilares, soy representante de la Red de Mujeres Andinas Amazónicas y creemos que en este contexto es muy importante informarnos y qué mejor de Fernando Tuesta, un experto que nos está ayudando a visualizar esta situación de repente en nuestro país, ya lo he dicho, histórico, que tenemos pues 38 partidos. Nosotros la mirada que tenemos desde acá no son partidos, son movimientos nacionales que han sido construidos de la noche a la mañana. Creo que la experiencia también de vida y de muchos ancestros, los partidos se construyen desde abajo, desde la necesidad de los pueblos. Y si la idea es centralista, mínimamente pues se socializa en las bases, pero sin embargo no ha sido así, pero nos hace ver pues acá en este contexto electoral que estamos, esta nuestra cruda realidad, ¿no? No tenemos, reitero, esa información, no hay espacios así tan claros, importantes. Nosotras desde las mujeres tenemos así un espacio radial. Por ahí me adelanto en decir de repente, nos gustaría de repente que puedan sistematizar estos temas para nosotros socializarlos y en quechua a nuestras hermanas rurales. ¿Por qué lo digo? Porque el voto es el que va a definir. Y lo ha dicho, está centralizado en Lima y Callao. Y un poco más va a seguir el voto del hombre más fuerte que las mujeres. Y lo otro, el voto urbano es el que va a primar. Yo recojo de esto lo que ha expuesto Fernando Tuesta. ¿Cómo podemos revertir esta situación? ¿Qué nos queda? Sabiendo de que hay una irresponsabilidad, pues, de estos movimientos, partidos políticos, creyendo ser salvadores de nuestro país, de nuestra democracia, de la situación que vivimos. Pero, sin embargo, más se percibe los intereses personales, el poder económico, la corrupción, todo ello. Entonces, yo quisiera, desde Fernando, tú estás y ustedes de DESCO, cómo nos pueden ayudar a seguir informando, Mm. empoderando, porque esta sábana que tenemos de 5 columnas de verdad que nos va a desorientar. Ha expresado una fórmula que hubiese sido una cédula alternativa, hubiese sido mejor, pero son decisiones políticas del poder que hacen pues que de repente un poco nos va a permitir de que hasta nuestros votos sea de repente, como dice, no sean más los votos, ¿cómo se dice?, nulos que votos válidos, ¿no? Entonces yo quisiera en esa parte agradecer y seguiré escuchando y seguiré participando, es lo que puedo decir. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, es cierto lo que señala. Eh, a ver, yo no soy mucho de dar consejos, pero
Eh, yo creo, sinceramente, que quizá a ustedes les ha parecido muy bueno que alguien que conocen o que aprecian o que considerarían que es un buen parlamentario está en una lista X y otro está en una lista Z y probablemente esperaban eh, cruzar el voto. Yo creo como recomendación lo siguiente: va a haber una cantidad enorme de votos sin representación. Si no calculamos bien y de manera más o menos estratégica, nuestros votos no van a servir de nada. Entonces, creo que debiera haber, yo sé que delante de millones estas cosas tienen quizá poco impacto, pero quizá de lo poco algo se puede lograr, concentrar votaciones en cámaras de determinados partidos. Dejar de lado quizá nuestras emociones dispersas, porque si es que yo voto en la Cámara de Diputados por A, tú por B, el otro por C y D, siendo que todos son personas que debieran estar en diputados, digamos, ninguno de los cuatro va a ingresar. Y entonces, claro, es difícil, ¿no? Porque ustedes pueden decir, bueno, yo creo que hay que votar por fulano o la lista, más que fulano por la lista. Y hay que tener en cuenta lo siguiente: de nada sirve que uno tenga un voto preferencial alto si su partido no ingresa. De nada sirve. Entonces, apoyar a un candidato no tiene sentido. Tienen que apoyar a la lista que va a esa Cámara. Hay cantidad de casos en que un candidato, miren, Jorge Nieto la vez pasada, que postuló por Victoria Nacional, fue el primero y más votado, pero no ingresó pues al Parlamento por el umbral. Bueno, como eso, N casos, N casos. Yo sí creo que de la sociedad civil hay que hacer este primer paso: enseñar cómo votar. Repito, sin saber cómo votar, menos se va a materializar lo que queremos en términos de elección. Eh, y lo importante, de verdad, muy importante, es la presidencia, pero en el Parlamento se juega, yo diría, mucho del futuro del país. De hecho, en los últimos 10 años, el poder, como sabemos, ha estado concentrado más en el Parlamento. Y con el diseño institucional de este Congreso y con esta Constitución, lo que tenemos es un poder más concentrado en el Parlamento y dentro del Parlamento en el Senado. En el Senado. Eh, es muy poco lo que puedo aconsejar, salvo estas pequeñas cosas. Gracias, Fernando. ¿Quién más se anima? Una pregunta rapidita, Fernando. Eh, yo recuerdo que en alguna encuesta, hablando sobre, digamos, la educación política de los peruanos, preguntaban, ¿no? ¿En qué fecha decidían su voto? Y corrígeme si es que recuerdas o tienes el dato, que el 30%, yo recuerdo haber leído que el 30% o decidían el voto la última semana o lo decidían en la misma fila, esperando a votar, preguntaban y ahí era donde veían la votar. ¿Tú tienes ese dato? ¿Lo recuerdas? ¿Tienes alguna referencia? Gracias. Sí, sí, recuerdo, se ha hecho varias veces esto. Lo que dice la gente que va a hacer no necesariamente es lo que hace. Eh, Lamentablemente no tenemos muchas encuestas postelectorales para que la gente nos diga qué es lo que hizo de verdad. Ese es un punto. Lo segundo, hay cosas que se repiten continuamente, ¿no? Y sirven un poco para castigar al elector, ¿no? Le dicen electorado, ¿no? Que no está interesado, por lo tanto va a decidir al último. Miren, yo soy en todo caso de ellos, ¿ah? Yo voy a decidir al último. Y también puede haber mirado de otro lado, en que con esta cantidad de partidos, algunos
de los que no conozco, dirían algunos, candidatos que todavía ni siquiera he escuchado, prefiero tomarme mi tiempo. ¿Por qué vas a responder ante una encuesta cuál es tu intención de voto? Digamos, en un amplio abanico de posibilidades. Eso de castigar al elector nuevamente me parece terrible, porque ha habido intención de voto el año pasado. En primer lugar, no estaban inscritos. En segundo lugar, no tenían ninguna propuesta. ¿Y por qué votaban? Y entonces acá viene el tema. Mucha gente, yo diría la gran mayoría, pero no solamente acá, vota efectivamente por propuestas, pero asociados sobre todo por el candidato. Y acá entonces viene un tema que tiene que ver con los atributos del candidato. No ese perfil que acaba de sacar Datum y que también saca muchas veces Ipsos, donde saca casi el candidato perfecto, eso nunca sale, nunca hay. La gente va a comenzar a seguir a aquel que por alguna razón tiene algunos atributos, algunas características que se engancha a la gente. Lo que ocurrió con Pedro Castillo. No era pues porque era un gran orador, ¿no? No era porque tenía grandes ideas, no era porque era la Asamblea Constituyente, ¿no? Era por un lado disruptivo y había un serio voto identitario y un voto también de protesta, como ocurrió también con Fujimori en el año 90. Eh, ¿Quiénes pueden calzar en esas circunstancias? En general, los consultores políticos, muchos de ellos solo publicistas, le dicen a los candidatos que el tema número uno que lo es seguridad. Y que el tema que arrastra es el tema de mano dura. Ustedes habrán escuchado esto ya hasta el cansancio. Yo lo veo esto con cierto recelo, ¿no? Yo no digo que no hay que tocar ese tema. Siempre la idea de la mano dura puede ser muy atractivo y todos se han deslizado por ese lado. Hasta ahora no hay, salvo algunos que repiten, propuestas. Yo no creo que la gente diga que intentará votar o votará por López Aliaga, por el DNI de los fetos o del tren Tumbes-Tacna o el aeropuerto en Oxapampa que nos llevará a Frankfurt. No creo, ¿no? No creo. Probablemente porque se vende pues como un tipo exitoso que no lo es, pero hay una gran propaganda detrás, eh, porque aparece sí disruptivo, ¿no? Un lenguaje como estos líderes políticos, guardando las enormes distancias, de extrema derecha, desde Trump, pasando pues por Milei y los demás. No digo Bukele, porque Bukele pues es delante de los anteriores y delante de López Aliaga, pues así, un erudito, ¿no? Y que tiene otro nivel de enganche. Eh, en consecuencia, eh, yo no estaría tan eh, preocupado por si la gente vota en la fila o no. Es cierto que si es que una cosa es que yo no haya decidido mi voto y otra cosa es que yo sea despreocupado, porque yo no he decidido mi voto, pero estoy preocupado. Solo que esta oferta entre que no la entiendo, me confunde, todavía no he escuchado a todos, me tomo mi tiempo, que es distinto al que no he decidido porque estoy preocupado en otras cosas. De repente esa persona sí es vulnerable, vulnerable a la demagogia, luego a los fake news, a la desinformación. Probablemente ustedes, como es natural, estén en muchos grupos de WhatsApp y donde reciban, sean de sus amigos del colegio, del barrio, de la universidad, de lo que fuera, gente que lo único que hace es recibir y compartir, sin filtrar nada. Ese es uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar mucho más ahora con inteligencia artificial. Ahora, con inteligencia artificial, ustedes saben, pueden colocar a los candidatos en lugares donde no estuvo o diciendo cosas que no dijo. Algunos están muy bien hechos, otros no tanto, pero no todas las personas están en capacidad de diferenciar. Eso sirve para hacer
campaña y contra campaña, pero a la vez también es un recurso para los candidatos cuando dicen que esa es inteligencia artificial, cuando sí dijeron eso y sí estuvieron donde está el video o la foto, ¿no? Entonces la inteligencia artificial ha agregado a la confusión mayúscula. Entonces, sí, probablemente existe un porcentaje de gente que vote en la cola. No estoy muy seguro, de cuánta gente es realmente así. Probablemente sí los últimos días. Y lo que va a ocurrir es a quién le va a preguntar. Le va a preguntar a su entorno, pues, a los de su familia, a aquel que de repente está un poquito más enterado de la política, a vecinos, el del barrio, el de su trabajo, pero si estos a su vez son parte también de ese mismo grupo eh, que no le interesó mucho seguir los temas públicos, entonces, claro, ¿qué va a ir? Va a enfrentarse a la cédula y va a recordar los símbolos que conoce, los nombres que conoce, no aquellos que nunca he escuchado y no conoce. Estoy de acuerdo contigo en que la intención de voto presidencial y la intención de voto al Parlamento, sea Senado o diputados, no es la misma. Y que entonces estar midiendo quién pasa o no pasa la valla solo alrededor de mirar el porcentaje de intención de voto presidencial es un error. Pero es lo que te da las encuestas también. Las encuestas no están sacando hoy el dato de cómo está moviéndose la intención de voto al Parlamento. Sin Así es. embargo, tampoco es que hay una distancia tan grande, ¿no? O sea, sí quería pedirte una reflexión en todo caso de cuánta tú crees que podría ser esa distancia. O sea, digamos, en los últimos años, si el caso de PPK es verdad, que tuvo menor intención de voto, mi impresión es que tiene que ver con que eh, el voto estaba muy concentrado de PPK en algunas regiones, que probablemente es lo que le pueda pasar a López Aliaga. Y por tanto, al no tener otras regiones con fuerza, no necesariamente tuvo la cantidad de diputados, ¿no? Posibles. De hecho, el Frente Amplio sacó más parlamentarios, quedando en tercer lugar que PPK, que quedó en segundo lugar en el Congreso, ¿no? Pero 20, sí 20 quería seguro. pedirte cuál era en tu cálculo, digamos, qué distancia eventualmente podría haber o cuáles serían los condicionantes para diferenciar los votos entre presidencial y parlamentario. Eso. Mira, a ver, he estado mirando también en general en elecciones la diferencia entre el voto presidencial y voto parlamentario. Es más fácil cuando hay una sola cámara, pero digamos así. Y es lo que se denomina el mejor tipo de voto sería el voto de arrastre, ¿no? El voto de arrastre es que tú tienes una buena locomotora, que es el candidato presidencial, y que te permite, mientras más incidas en el voto parlamentario, que el porcentaje del voto parlamentario se equipare al porcentaje del voto presidencial. Pero la segunda condición, y tú lo has señalado, que ese voto esté bien distribuido, salvo el caso de Lima. Y aquí aparece lo segundo. Si bien es cierto, no hay encuestas que hablen todavía de cámaras. Creo que por ahí ha hecho Datum, pero yo no lo tomaría en cuenta. Es lo siguiente, el caso de López Aliaga. Si López Aliaga tiene un porcentaje tan alto en Lima, va a sacar, y pasa al Parlamento, va a sacar una buena bancada en Lima, que además tiene 32. Pero lo segundo, como hay un Senado en donde 30 ingresan por lista única y en lista única el peso de Lima es enorme, puede sacar una tajada grande de senadores. Pero si además el ingreso al Senado por regiones, Lima tiene 4, que saque 2, ya la hizo, ya la hizo. Con todos los problemas que hemos visto, que él muy limeño, que en el resto de repente no saca nada, pero compensaría por ese lado. Eh, lo que ocurre es que muchos de los que aparecen a última hora son estas centellas, ¿no? De outsiders, son los que menos voto arrastre tienen. Arrastran sí, pero no tanto.
Entonces tú ves largamente Fujimori, por ejemplo, en el 90, salió eh, segundo en realidad en la primera vuelta, lo que importa es la primera vuelta, ¿no? Pero cerca Vargas Llosa, pero su lista de cambio 90 era pues la cuarta, ¿no? Igual, en el caso de Pedro Castillo, sí tuvo algo bueno, que no fue bueno en Lima, pero sí distribuyó bien su voto. Igual que Keiko. Keiko en el año 2016 gana en primera vuelta, ustedes recordarán, casi con el 40%. Es una de las pérdidas más dolorosas que puede tener Keiko, porque ganarle en segunda vuelta cuando él casi duplicaba a PPK, pues la desgracia fue el voto en el Parlamento. Efectivamente, el Frente Amplio sacó menos votos que PPK, pero no por el cambio sacó 18 escaños, el Frente Amplio 20, pero Fuerza Popular 73, mayoría absoluta, un solo partido. Eso no hubo en ningún momento de la historia, en ningún momento de la historia. Entonces, cuando las empresas encuestadoras lo que hacen es, ¿por quién votarías por el Senado? Le dicen. Ah, yo votaría por fulano de tal. Entonces hace una suerte de ranking como si fuera voto preferencial y dice, estos entrarían. No, entras, ya saben, lo hemos repetido, entra primero el partido. Si el partido no entra, así tengas un montón de votos preferenciales. Por eso es que les señalo, yo creo que sociedad civil, redes, debieran decidir por qué uno o dos partidos votan para Senado y diputados, con la pena de no votar por algunos otros que están en otras listas y que son muy buenos, y que son muy buenos. El problema de estos umbrales es los partidos que entran con carne, pero muchísimo hueso, muchísimo hueso. Y por eso ustedes ven las bancadas oficialistas, en general, son bancadas que llevan pues de arrastre, ¿no? Y no estoy hablando ya de partidos derecha, izquierda, de centro, casi en general todo, ¿no? Creo que hasta ahí podríamos avanzar. Gracias, Fernando. Está pidiendo la palabra Rolando Pilco. Rolando, adelante. Fernando, ¿Qué saludos está desde Rolando? Puno. Soy Aymara, así directamente. Primero Aymara, luego peruano. Tengo dos preguntas, Fernando, en relación em, a lo que usted estaba explicando. ¿Cuál es tu opinión en los últimos, no sé, 10, 20 años o tal vez en las últimas elecciones, el comportamiento de las regiones del sur en relación al voto, digamos, de estas elecciones presidenciales y de los que ahora van a ser los senadores diputados? Porque la población rural, yo soy aymara, campesino, agricultor, los debates se hacen en los últimos 5 o 10 años en las asambleas comunales. Por ejemplo, en mi comunidad las asambleas son cada quincenales, ¿no? En otras comunidades donde he visto, donde actúo, son cada mes. Entonces, es el espacio del debate, por lo menos para situar la noción, por dónde va, quienes proponen las cuestiones más propias de ellos. Y segundo, digamos, quería un poco saber tu opinión. Esta figura, lo que vemos las tantos perdón, senadores y diputados va a haber ahora también el Parlamento, entonces como que va a ser confuso y el tema idioma también, ¿no? Entonces, eso en concreto, ¿cuál es tu opinión este comportamiento, sobre todo en el sur mirando, ¿no? Porque, repito, en las comunidades de Aymara, sobre todo, son las asambleas comunales, reuniones comunales, reuniones sectorales, ahí está la autoridad comunal, el teniente. Yo te digo como autoridad, ex autoridad, he sido teniente gobernador, hay como Gilacata, entonces son los espacios de discusión, de debate, aunque no esté en la agenda, por lo menos se hace, ¿no? Eso en concreto, Fernando. Gracias. Gracias, Rolando. Mira, se ha hablado mucho del voto del sur, que tiene determinadas pues características, ¿no? Y estoy hablando de algo que existe un patrón de hace décadas. El sur ha votado del centro para la izquierda
décadas de décadas, pero además eh, por aquellas candidaturas que han sido candidaturas alternativas, disruptivas. Eso creo que se conoce. Sin embargo, dentro del sur hay pues diferencias, hay diferencias. Como lo recordó Marisa, por ejemplo, PPK ganó en Arequipa en el 2016 y Verónica Mendoza en el resto. Eso por un lado. Lo segundo es que, digamos, en el caso de Puno, que exista un voto consolidado, un voto mayoritario, un voto hasta aplastante en relación a un candidato y a, a su lista parlamentaria. De nada va a servir si ese partido está hiperconcentrado en Puno o en dos regiones, pero no ingresa al Parlamento. Van a ser votos desperdiciados. Entonces, si el voto del candidato que articula el voto del sur se queda solo en el sur, eh, ahora con estas nuevas normas, sus posibilidades pueden ser menores. Eh, Se requiere candidatos cuyas listas sean las más extensas posibles. Evidentemente siempre hay una inclinación, pero el que haya una inclinación no quiere decir que haya una exclusividad. La exclusividad atenta contra la posibilidad de ingresar al Parlamento. Por ejemplo, Keiko es fuerte en el norte, en la costa, Lima, hasta Ica, en el resto menos, ¿no? La izquierda lo era en el sur. Vizcarra tiene más afuera que en Lima, Martín. Mario luego en el centro. Bueno, Acción Popular era por lo típico del Oriente, ¿no? Pero el Oriente tiene un porcentaje de electores menor. Acuña, sabemos, está en el norte y difícilmente ahora el APRA que postula le va a hacer rasguños a Acuña, pero ahí está peleando con mayor fuerza eh, eh, Fuerza Popular y Alianza para el Progreso. Una candidatura de izquierda, de centro izquierda, que necesita un parlamento con una bancada parlamentaria importante, tiene que incursionar en el norte. El norte es donde está el mayor porcentaje de electores en el Perú luego de Lima. Entonces, regresando a lo de Puno, me parece importante por eso tener una visión para el caso, obviamente, de esta elección, una visión más amplia, eh, porque uno, repito, podría que una lista saque todas los escaños, pero a nivel nacional no saque el 5% y no ingresa al Parlamento. Entonces ahora creo que es importante que las listas, los partidos, los candidatos tengan una estrategia de voto más territorial, amplia que concentrada. ¿A quién le conviene la concentración? Al que desarrolla su voto preferencial, pero como partido, como lista, que es lo que importa, tiene que tener una visión mucho más estratégica. Gracias, Fernando. Bueno, última oportunidad. Estamos ya. ¿Molvines? Sí, sí, adelante. No, Claro. pero si es Rolando quiere hablar antes, quizás. No, me pareció, pero ya bajó la mano. Dale, dale. Hola, Fernando, ¿Cómo gracias por estás? tu ¿Cómo estás? presentación. ¿Cómo estás? Em, Mira, yo una pregunta muy breve, pero que me da vueltas todo el tiempo mientras escucho las intervenciones. En tu evaluación, ¿tú crees que la agenda internacional
ha incrementado un poquito la importancia en los planteamientos de los candidatos o en su preocupación al menos, o sigue siendo tan irrelevante como siempre lo ha sido, sobre todo en un contexto en que crecientemente los medios, los temas internacionales generan más preocupación en la ciudadanía. Entonces, no sé si eso se ve reflejado en los planteamientos de los candidatos. Eso era. Y también otra cosa que me sorprende después del planillón que mostraste en la presentación, ¿qué cosa les pasa en la cabeza a las personas que se presentan y que no tienen, no sé, 0, algo por ciento y siguen allí? Entonces, por qué sucede eso? Yo no soy experta, por eso lo pregunto. Gracias. Gracias, Ariela. Mira, el Perú es, según encuestas internacionales, el país con mayor desafección a la política. Si la política nacional importa poco, digamos, la internacional, imaginarás, mucho menos. Entonces, eh, de acá al 12, no creo que el tema internacional, salvo que ocurra pues un evento realmente que nos involucre mucho, y esto es, ah, no va a ser importante. Sí podría ser, creo que ustedes, me imagino que también así lo piensan, si hay una segunda vuelta entre López Aliaga, digamos, o alguien de su estilo, y alguien de izquierda, yo creo que Trump haría campaña como lo ha hecho en Honduras, como lo ha hecho en Argentina, y en cuanto lugar haya elección. La verdad que, que su intervención podría presionar. ¿Reaccionaría igual el elector peruano que el hondureño, el argentino? No estoy tan seguro. Esa ya sería otra discusión. De repente para ese momento nos reuniríamos otra vez, pero no creo. En relación a lo segundo, porque hay personas que se presentan cuando tienen pocas posibilidades. Por esto, porque creo que la lección que sacan es si él que fue un desconocido salió presidente, ¿por qué yo no? Si además yo soy más inteligente, soy más capaz, soy más un montón de cosas, ¿no? Ah, y hay esta idea también, que no solamente porque el otro pudo, porque yo no, sino porque el otro pudo al último, cuando era un desconocido, y yo también soy un desconocido, digamos, para el gran público, y entonces se pueden alinear los astros y salir disparado, pues como una centella, como lo señalé. Eh, no sé si les ocurre, seguramente sí. Han conversado ustedes con candidatos presidenciales y probablemente muchos candidatos al Parlamento, ¿no? Hay gente conocida de uno, amigos, conocidos, etcétera. ¿Han visto cómo hacen sus campañas? De la gran mayoría con que he conversado, y conversado más o menos un número importante, algunos, cada uno es un mini partido. Cada uno se desarrolla su campaña a la libre, tratando de generar sus propios recursos, porque hay voto preferencial. Entonces, mi, mi competidor es el de al lado, el de la misma lista. Yo tengo que ganar a todos. Y los recursos escasos, con las justas tienen algunos como para hacer, contratar a una persona que probablemente es un estudiante para que le maneje las redes. Y cuando contratan a algunos publicistas, tienen esta idea que todos tienen que bailar, mayormente hacen el ridículo. No está probado que porque bailas ganas más votos, ni que la gente te siente que eres empático, sino al contrario que eres un cómico. Pero bueno, hay menos gente de ciencias sociales metido en esto que publicistas y marqueteros. Pero eh, todos creen nuevamente que la elección entonces se define en marzo. Y si se define en marzo,
entonces no me debo preocupar ahora. Que si tengo 0,1, bueno, eso es parte del juego peruano de elecciones. Ese es más o menos el razonamiento. Y los que ya están en carrera, obviamente, eh, tienen que creerse su propia historia. Si no, imagínate hacer campaña gastando dinero, tiempo, esfuerzo, en calor, en los casos de Lima, es pues irracional. Pero todavía no hemos visto efectivamente gran parte de la campaña. Cuando a mediados de febrero haya franja, cuando la gente empiece a gastar el dinero más en redes sociales, cuando las calles estén llenas de símbolos y números, cuando te encuentres con candidatos que son 8.500 más o menos por las calles y plazas, la gente sentirá que ya hay campaña. El problema es que hay confusión también. A lo de la campaña, la gente se dará cuenta que hay mayor confusión. Porque esto, lo que estamos discutiendo ahora, es el interés de un cenáculo. Somos nosotros y un poco más. El resto de gente está preocupada por otras cosas, por otras cosas. Lamentablemente porque esto lo que lleva es, repito, a ser vulnerables a la desinformación para empezar, ¿no? Gracias. Yo quería hacer una pregunta. Quería insistir en el tema del voto nulo o de anular el voto, que no es lo mismo, pero que se suma. Entonces, en ese proceso, yo creo que el voto nulo en algunos lugares se puede convertir en un candidato más en campaña y hasta alguien puede estar liderando una campaña nacional por el voto nulo en determinado momento, ante la desesperación, la rabia, la incomprensión, en fin, hay distintas motivaciones que llevan a las personas a eso, ¿no? Y de repente a también algunas organizaciones políticas en un determinado momento, es decir, ya en marzo no prendí, ya no soy para nada, esa es una basura de elección, yo me voy por el voto nulo. Y siendo el candidato perdido ahí en el número no sé qué, me convierto en un líder a futuro porque soy el que está contra esta farsa que impide que yo, que debería estar liderando las encuestas, ni siquiera aparezca entre otros. Eso era la pregunta. Bueno, en cada elección aparece esta sensación en un grupo, ¿no? Porque rechaza las candidaturas, en fin, porque quizá está frustrado que aquí quienes fueron alternativa al final no lo son, en fin, varias razones. Legalmente, legalmente, una elección se anula cuando las dos terceras partes de los votos en general son nulos y blancos. Es decir, estamos hablando del 66,6. Si ha ocurrido en elecciones municipales de distritos pues chiquitos, pero a nivel general está muy lejos que eso ocurra. Es más, han habido intentos ya no de grupos de los que tú señalas, sino de gente muy visible. Jaime Bailey con Álvaro Vargas Llosa en el año 2001 hicieron una campaña y imaginarás, con un nivel de cobertura altísimo. No lograron. Al final se reduce, sobre todo a nivel parlamentar, perdón, presidencial, se reduce y lo que cuenta son los votos válidos. Que alguien luego haga caso a quienes promuevan los votos nulos, yo lo veo muy, muy difícil. Repito, a nivel regional y municipal que vamos a tener en el segundo semestre, eh, ha habido casos, y por eso se han anulado elecciones, muy pocos casos en distritos rurales de muy pocos electores, pero en gran elector no. Y allí voy a quienes también suelen hacer esta pregunta. ¿A quién favorece? Bueno, no favorece directamente a nadie. Lo que sí podemos decir es que dejas a terceros que elijan por ti, porque finalmente va a haber un presidente, va a haber una Cámara de Senadores, va a haber una Cámara de Diputados, en donde tú, en realidad,
no votaste. Porque una cosa es que mi voto se desperdició porque el partido no ingresó al Parlamento y otra cosa es votar nulo y blanco, que dejar que el resto efectivamente decida por uno. Pero, repito, no, no ha habido éxito ninguno en elección en donde estamos hablando de 27,5 millones de electores. Y además, sí creo, sin embargo, lo que comentaba delante la cédula, conforme uno va pasando de una columna a otra, la gente se va a sentir presionada y va a comenzar a dejar en blanco quizá más que anular, ¿no? De repente algunos para asegurarse anular, eso sí puede ocurrir, pero en porcentajes tan altos no. Hay, sin embargo, dos, y tú lo has dicho, dos formas de nulo. El viciado, que es el intencional, yo marco, escribo, cualquier cosa. Si es en una columna, solamente se anula esa columna. Si es toda la cédula, tienes que malograr todo, ¿no? Si es que alguna se salva sin ninguna marca, es considerada en blanco. Y otro es ese es si hay una intención, es el viciado. Pero hay el voto nulo que tiene que ver con que yo marqué mal. Yo creo que marqué bien. Yo creo que voté por ti, pero marqué pues el aspa y la cruz fuera del cuadrado, ¿no? Entonces es un voto nulo. Entonces la caja del nulo está compuesta por el viciado, que es voluntario, y por el nulo involuntario. En ese sentido, no creo sinceramente que ahora vaya a prosperar y con gran visibilidad aquellos quienes aparecen con una campaña de esta naturaleza. Ni siquiera repito en momentos difíciles que lo ha habido. Acuérdense, o tú has votado como yo, el 78, Acción Popular y Patria Roja llamaron a votar por boicotear las elecciones y sus porcentajes fueron bajos. Y hemos visto que en el CCD del 92, Izquierda Unida, el APRA y Acción Popular llamaron a votar, digamos, nulo y blanco, boicotear, y no prosperó. Igual en la segunda vuelta del año 2000, con Fujimori y Toledo, cuando se retira Toledo, tampoco prosperó. Entonces, la evidencia por lo menos me señala y en diferentes circunstancias que esto difícilmente prosperará. Está Silvia, con ella cerramos, ¿ah? Adelante, Silvia, ya le estamos, Hola, Molvina, estamos pasando. Fernando. ¿Qué Gracias tal, por la Silvia? invitación. Hola. Una preocupación nomás, Fernando, y pregunta ahí, ¿no? ¿Tú ves algún riesgo de que haya manipulación de los resultados, sobre todo sabiendo el copamiento actual de las instituciones de nuestro país, ¿no? Y con ese, en ese marco, pues también yo veo como que un alto riesgo de que el Congreso que se viene sea muy parecido, digamos que no sea peor, pero al de ahora, ¿no? Y ahí, bueno, trataremos de hacer los esfuerzos para que los, el peso un poco se mejore para los ciudadanos que queremos que eso cambie, ¿no? Pero ¿cómo lo miras tú, no? Eso me da una impresión. Gracias. Para empezar, la segunda parte de la probabilidad que sea un parlamento más o menos parecido sí es alta, ¿no? Va a depender de nosotros de revertir esto. En relación a lo primero, la posibilidad de fraude. Bueno, no hubo el 2001, ¿no? Perdón, 2021. La OMPE tiene un cuerpo de funcionarios bastante bueno, que es desde mi época, cuando cambiamos toda la OMPE. De esa época deportiva solo quedaron 7, y es todavía, digamos, la base que maneja la OMPE. Y Piero Corbeto es una persona que además entró conmigo cuando tenía 25 años, o sea, mi brazo derecho y conoce muy bien. Es quizá el funcionario preparado para ser jefe de OMPE a lo largo de los años. Yo confío en él y en el equipo. Eh, los miembros de mesa, que son las autoridades el día de la elección, fueron sorteados hace pocos días. Han sido sorteados 3 titulares, no sé si ustedes han visto si son miembros de mesa, pueden entrar a OMPI y ver, y ahora hay
6 suplentes, antes había 3 suplentes. Si no iban los suplentes, entraba uno de la fila. Ahora hay 6. Entonces se reduce la posibilidad de tomar a alguien de la fila. Hay un pago, por supuesto, que, digamos, contrastando con otras épocas en donde no se pagaba, es una compensación mínima. Un día libre, laborable al día siguiente, claro, para los que son formales, obviamente para quienes no lo son, lamentablemente, pero también quien no es miembro de mesa, hay una penalidad, ustedes saben, si no se va a votar, la muerte civil, ¿no? En el caso del Jurado Nacional de Elecciones, digamos, a ver, es quien decide, pero solamente aquello que va en apelación referida a tachas y nulidades. No digo que no es importante, lo es. Eh, el presidente del jurado es nuevo. Algunas decisiones del Jurado Nacional de Elecciones no me gustan, pero algunas sí y otras no. Eh, eh, allí se puede decidir algunas cosas, sí, pero si es que hay una diferencia, no como la que hubo en la segunda vuelta de la vez pasada, menos del 1%, la intervención es baja. Miren, no hay crimen perfecto. Y, y para involucrar una suerte de fraude tiene que haber mucha gente comprometida. Nuestro marco normativo es bien enrevesado. eh, Lo que sí creo es que si es que el que más sigue hablando de fraude es López Aliaga, que dicho sea de paso ganó la alcaldía de Lima con menos del 1% a Urresti. Y con las mismas normas y los mismos organismos electorales, él ya no habló de fraude, ¿no? Él sí puede hablar de fraude y puede hacer mucho daño a la elección si no gana. Y si no gana, me refiero con un margen, digamos, estrecho, ¿no? Él no es que, como imaginarán ustedes, pasó a la segunda, como sabemos, no pasó a la segunda vuelta. Quedó tercero, pero sigue hablando del fraude diciendo que el fraude hubo para que él no pase a la segunda vuelta y luego, no sé, pues estas cosas que tiene él, haber ganado la presidencia, ¿no? O sea, este razonamiento que como ya sabemos, cosas de él, lo hace. Ahora imaginarán él ahora encabezando la intención de voto, ya hace campaña contra las encuestas, es un personaje peligroso en términos, digamos, de la verdad electoral y de la integridad electoral. Él sí. Yo veo a él que les pueden sumar otros, ¿no? Claro que sí. Gracias, Fernando.